Entonces, pues ya esta aventura ya nos está llevando por un buen número de semanas. Ya esta es la parte 2 de la Biblia en un año. Y ya tenemos la lección 37. ¿Ven qué aplicados? 37 sábados. Y en esta ocasión el libro de Hechos nos va a llevar a el tema de la internacionalización del pueblo de Dios. Les decía que nada más vamos a ver una parte de Hechos, solamente hasta el capítulo 12. Se ha dicho con frecuencia que el libro de Hechos de los Apóstoles no debería llamarse así. Bueno, la verdad es que en él se menciona solamente una fracción del grupo apostólico y muchos de los que no son apóstoles reciben mucha atención. También a menudo se ha sugerido, quizá hayan escuchado ustedes, la idea de que un mejor título sería Los Hechos del Espíritu Santo. Pero a pesar de la obvia corrección, si es correcto el título, dejaría la impresión de que los otros libros de la Biblia no lo son, que no reflejan los hechos del Espíritu Santo, también los otros libros. Entonces tal vez pudiéramos optar por el título El Evangelio de Lucas, tomo 2. Ahora, este título tendría una doble ventaja. Ligaría el libro con su autor y haría hincapié en el hecho de que lo que está aquí escrito es también evangelio. Es también la buena noticia. Es esta idea del Evangelio de Lucas, ahora el tomo 2, de cómo fue recibido este mensaje de forma internacional. Lucas mismo, en el prólogo del libro, llama la atención del lector al hecho de que este libro es una continuación. Por eso nos conviene recordar algunos datos de la vida y persona de Lucas. Por ejemplo, dijimos que Lucas es universitario, es griego, que escribe al licenciado o al magistrado, tendría quizá un cargo que se llama Teófilo. Dice Lucas que lo que escribe es el resultado de una investigación, lo que por su preparación académica, pues es perfectamente capaz de realizar. No es un aficionado, no es una persona que nomás de pronto se puso a juntar cosas, no, es una persona que sabe cómo llevar a cabo una investigación y la hace, ha preparado cuestionarios para investigar, para preguntar a personas que fueron testigos de los hechos que él está escribiendo. Es asociado y amigo íntimo de Pablo. Durante sus viajes con Pablo y en sus investigaciones, es seguro que conoció personalmente a muchos de los apóstoles y a muchos de los grandes personajes de la iglesia primitiva. Pues él estuvo allí, él escuchó de primera mano los hechos. En un sentido, es necesario que se hagan dos lecturas de una vez del libro de Hechos. La razón es que tenemos que sacar de él su concepto de iglesia. Y por otro lado, tenemos que leer el libro a la luz de este concepto de iglesia. Después de todo, el libro de Hechos trata de la iglesia. Es su tema principal, aunque en el tema que hemos puesto arriba le hemos llamado pueblo de Dios, para acentuar la idea de que la iglesia es el pueblo de Dios. Va a haber un cambio de este pueblo de Dios que ahora va a tener un nombre griego que es iglesia. Se ha dicho frecuentemente que la iglesia nació en Pentecostés, pero todo lo que sabemos de Pentecostés lo sabemos por Lucas y su libro, y de lo que Lucas nos dice de Pentecostés no podemos sacar esto de que Pentecostés sea el día del nacimiento de la iglesia, tampoco de ninguna otra parte de la Biblia. Todo lo contrario, se presenta a la iglesia como ya existente y como que continúa su existencia en una nueva forma en la época novotestamentaria. Que la iglesia no empezó con Pentecostés,
se ve muy claramente en el discurso de Esteban. En el capítulo 7, el versículo 38, cuando dice Esteban, hablando de Moisés, que estuvo, dice, en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba. Esteban habla de la iglesia en el desierto, en la congregación. Algunas de esas versiones dicen congregación. La palabra en griego es iglesia, en la iglesia. Ahora bien, lo que vemos en el libro de Hechos es una nueva y profetizada manifestación del antiguo pueblo de Dios. Se puede hablar pues del nacimiento de la iglesia solamente en el sentido de un ser que no debe su existencia a su nacimiento. Es decir, la iglesia, como puedo ser, existía mucho antes de su nacimiento, pero de otra forma, en otro modo de existir. Sí, podemos decir que la iglesia existía dentro de un grupo étnico, el grupo hebreo, y que incluso se hizo mucho más pequeño cuando ya no eran todas las tribus, sino ya eran nada más la tribu de Judá, es decir, los judíos. Y continúa esta iglesia, esta congregación de otra forma. Ahora ya no van a ser nada más los judíos, van a venir otros grupos, otras etnias, y por eso es que vamos a tener aquí el concepto de una iglesia universal. Ahora no es algo nuevo, ya desde antes, cuando fue llamado Abraham, fue llamado y se le dijo, y en ti serán benditas, bueno, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o las naciones de la tierra. Entonces ya esta cuestión del internacionalismo ya existía desde Abraham, pero aquí se está dando ya de manera oficial en el tiempo, pero no es que nazca la iglesia allí. Tenemos que ser enfáticos en afirmar que la iglesia empezó con los primeros creyentes en el Mesías. La iglesia empezó con Adán y Eva, Daniel, Ruth, Esther. Y aunque la etnia llegó a ser después, decía, la etnia judía, nos vamos hacia atrás y llegamos a Jacob y nos vamos hacia atrás, llegamos a Isaac y luego llegamos hacia atrás, y si nos damos hacia atrás, vamos a ver que dentro de esa línea del Mesías, étnicamente incluso no es solamente el pueblo de Abraham, físicamente, sino que tenemos ya también gentes como Ruth, como Rahab, que no son étnicamente de la tribu, de la familia de Abraham. Es decir, esta internacionalización ya se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando hay personas de cananeas, moabitas, como el caso de estas mujeres que entran dentro del pueblo del pacto, y no solamente entran dentro del pueblo del pacto, sino que entran dentro de la línea que va a llevarnos a Jesús, al Mesías. Es decir, Dios no tiene dos pueblos. Y esta verdad es el tema principal del discurso que Esteban pronunció momentos antes de morir martirizado. Y por eso le mataron, porque él quería decir, bueno, lo que dijo, lo que tenemos aquí es la congregación de el Mesías, y ustedes rechazaron al Mesías, pero lo que están viendo ustedes es el cumplimiento de las promesas de Dios. Si el tema del libro es la internacionalización del pueblo de Dios, podemos notar que en el libro el proceso se divide en dos fases, dos etapas: la preparación y la efectuación o realización. Es decir, se puede también decir así, orientación y realización. Pero son etapas, fases de un mismo proceso. El proceso, pues, tiene dos focos, Jerusalén y Roma. Son dos polos. Vamos del uno al otro, de lo más regional hasta lo más universal. Jerusalén representaba el foco judío, ni siquiera israelita ni hebreo, sino judío, porque Jerusalén era la capital del estado judío. Recuerden que en la época romana estaba dividida la región en Judea, Galilea, Siria,
y otros pueblos alrededor que también todavía existían. No era Palestina, eso ya lo he mencionado en otras ocasiones, no era Palestina para nada, los filisteos habían dejado de existir, el nombre se va a aplicar 100 años después, casi. Entonces, pero tenemos dos polos, Jerusalén, que es el foco judío, el particular, el étnico, el regional, hasta lo más universal. Roma era el centro del imperio, la capital del imperio romano. Después hubo otra, pero en esos tiempos era Roma el centro. Y para los romanos, pues era ahí donde estaba el poder, estaba la riqueza, estaba la influencia. Si alguien quería hacer algo, tenía que ir a Roma. Los primeros 12 capítulos del libro son de la primera fase y los últimos 16 de la segunda. Entonces, por eso hoy vamos a ver nada más la primera fase, la primera etapa, la etapa regional, la etapa singular, para después irnos al universal. Y esta comprende los capítulos del 1 al 12. La internacionalización del pueblo de Dios, su preparación o su orientación. Ni la iglesia ni el mundo de por sí podrían realizar la internacionalización del pueblo de Dios. Dios mismo lo tiene que hacer. Y Él mismo prepara a la iglesia para cumplir con su tarea. Los primeros 12 capítulos, de hecho, son la historia de esta orientación. Y organizamos el estudio alrededor de los pasos de esta preparación que ocurrió en este proceso. Algo muy importante, algo clave, es que la iglesia aprende a guiarse por la palabra escrita. Con esto nos referimos al Antiguo Testamento. Después del párrafo característico de Lucas, de todo escrito griego, en que se establece relación con su primer escrito, el libro nos da los detalles de la ascensión de Jesús. Este perícope, este párrafo, termina con una pregunta retórica. Los ángeles preguntan por qué los discípulos están mirando al cielo. Bueno, la respuesta es, pues estamos viendo cómo el Señor se va. Pero es una pregunta retórica realmente, como diciéndoles, oigan, tienen trabajo que hacer, ¿no? Tienen que cumplir con ese trabajo antes de que regrese el Señor. Y es lo que ellos dicen, que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así termina este párrafo, esta entrada de Lucas, diciendo a trabajar para que Él venga, ustedes tienen que hacer algo. Ya no está con ellos físicamente su maestro. Y los discípulos tienen que echar mano de otros recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues se juntan alrededor de 120 para la oración y el sostén mutuo. Seguramente estudiaron la Biblia porque hicieron referencia a ella. Son los dos pilares de este proceso, de la iniciación del proceso. La oración y el estudio de la Escritura en comunión. Este es un principio muy importante, porque a veces uno piensa que puede orar y estudiar la Biblia en su casa, y sí, claro, hay que hacerlo, pero también la oración dentro del grupo, dentro de la iglesia, y el estudio dentro de la iglesia también es importante. Y este grupo de seguidores de Jesús lo hace en la práctica. Además, reconocieron la presencia del Espíritu Santo en ella. Cuando dice en el versículo 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces ellos saben que el Espíritu Santo había ya hablado a través de los profetas y de hecho David es contado aquí entre los profetas. Aunque el asunto en sí no era muy importante, lo que aprendieron es algo trascendente. Aprendieron a andar por las enseñanzas de la Biblia. Aprendieron que para hacer algo tenían que buscar en la Escritura. Cuando estuvieron convencidos de las enseñanzas bíblicas, actuaron sobre la base de sus convicciones. Ojalá que la iglesia nunca
se olvide de esta lección, que la Biblia es la guía, que las enseñanzas de la Biblia son aplicables y deben aplicarse a la iglesia. Por eso, ellos toman en cuenta lo que dice la Escritura, dicen, tome otro su oficio. Y entonces ponen a una persona que va a tomar el lugar de Judas, Matías, y entonces es contado con los 11 apóstoles. En segundo lugar, la iglesia recibe la dinámica. Dinámica no en el sentido que utilizamos a veces, ¿no? Aquí en la época moderna decimos las dinámicas como si fueran unas actividades que se dan en los grupos, a veces les llaman dinámicas para partir el hielo, o para deshacer el hielo, o para quebrar el hielo, o para romper el hielo. No, no se refiere a eso, no es una actividad. La dinámica quiere decir el poder, esa es la palabra original en griego, quiere decir dinamis, poder, fuerza. Pero no una fuerza nada más de para empujar, sino una fuerza que explota, una fuerza enorme, porque además tiene una gran capacidad. Y esta es la dinámica, es decir, el poder. Ahora, no podemos hacer una exposición de la importancia del día de Pentecostés. Es un pasaje muy conocido, muy profundo. Hoy podemos notar solamente algunos rasgos sobresalientes y observarlos en su contexto con el libro entero. Hay muchos estudios sobre este tema, no vamos a poderlos hacer ahora. Pero vamos a ver cuáles son esos rasgos. Pues primero que Pentecostés es presentado en términos de cumplimiento, tanto del significado del día como de la profecía. Así es como dice Pedro, que se está cumpliendo lo que profetizó el profeta Joel. Y los símbolos especiales tienen que ver con comunicar, con hablar y oír. El milagro más grande en esta ocasión no era de hablar en lenguas, sino la de oír y entender. Es decir, entre el emisor y el receptor se dio el milagro. El que hablaba era escuchado y entendido. Y el acontecimiento se interpreta a la luz de la palabra escrita. Así es como lo interpreta Pedro cuando recurre a la profecía de Joel para decir, pues aquí se está cumpliendo. En Pentecostés, la iglesia es capacitada para cumplir con su misión de predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El significado es de los diversos lenguajes. Es que la mayoría de el arameo que se hablaba, pues se hablaría en Judea, en los otros pueblos ya no. El hebreo se usaba pero en las sinagogas, pero ya o hablaban griego o hablaban alguna otra lengua. Y entonces aquí se encuentran varios idiomas mencionados. Luego viene la historia de la curación del cojo, y esto es una confirmación del poder que la iglesia tiene. Primero para la iglesia misma y luego para el cojo. Y a partir de allí sale este mensaje poderoso, dinámico, no solamente para esta región pequeñita en Jerusalén, sino se va a esparcir a otros lados. Solamente en el nombre de Jesús tiene poder la iglesia. Y en este nombre sí lo tiene. Cuando Pedro cura al cojo, es lo que dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el que tiene el poder. Parece que todo va bien. Las personas que ven el milagro se llenan de asombro, se espantan, pero glorifican a Dios. Vienen las personas a ver este milagro y dicen, no, el Dios de Abraham me está haciendo esto. Pero en el capítulo 3 se inicia también
a partir de allí, del versículo 11 hasta el 8:3, la persecución. Y aquí el título de que la iglesia es bendecida con persecución, bueno, no es muy normal, ¿no? Decir que la persecución sea una bendición. Cuando nosotros damos gracias a Dios por sus bendiciones, mencionamos el vestido, la comida, los amigos, el trabajo. Esas son bendiciones. Pero ¿en qué sentido la iglesia es bendecida con persecución? Los cristianos primitivos no pidieron que se acabara la persecución. Ellos entendieron que la persecución tenía un propósito. Por eso es que ellos no dijeron que se detenga, sino que ellos pudieran tener la valentía de hablar en ocasiones que la persecución les proveía. Ellos entendieron que la persecución, que la angustia, que los sufrimientos tenían un significado, un sentido. Vemos que los discípulos son encarcelados, llevados a juicio, amenazados, pero nada puede callarlos. Hay problemas dentro de la iglesia misma. Uno pudiera pensar que pues estaba todo ahí muy bonito, tenían las cosas en común, con los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre todos ellos, no había necesidades entre ellos porque compartían sus bienes. Da el ejemplo de esta persona José, su sobrenombre Bernabé, que era un chipriota, un levita, que trajo lo que le dieron por una heredad, pero hay problemas dentro de la iglesia misma. Satanás persigue también desde adentro. Si no solamente utiliza a Satanás a los no creyentes, a los del concilio, a las autoridades para perseguir a la iglesia, sino también hay persecución dentro de la iglesia misma. Y tenemos la historia de Ananías y Zafira, que pretenden aparentar algo que no son. Ahora uno ve la historia y dice, pues Pedro tiene razón, ¿no? Si quedaban la heredad, pues no había problema, no por eso dejaban de ser cristianos, o bueno, todavía son cristianos, no por eso dejaban de ser parte de la congregación, y decían, la vendimos en tanto y vamos a dar nada más la cuarta o el 90%, también estaba bien, pero ellos trataron de aparentar una generosidad que no tenían, y eso es grave. Lo grave aquí es esa idea de aparentar una generosidad que no tenían. Pero aún este episodio tan lamentable, tan triste, tiene pues un resultado de bien. Ahí lo tenemos en el versículo 11, cuando dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Les dijeron, aquí tenemos que ser honestos, tenemos que ser abiertos. Esta iglesia, esta congregación, no es un club donde se paga la membresía y solamente se admite a aquellos que la han pagado, sino que es una congregación donde tenemos que participar, pero de manera honesta, donde tenemos que buscar el bien de la comunidad, pero de manera honesta y sincera. Personajes como Ananías y Zafira que buscan engañar no son admitidos, no son bienvenidos. Pensaríamos quizá que pues fue una acción bastante dura. Y lo fue. Y entonces los que vieron todo esto, pues sí, tuvieron temor. Y el problema de las murmuraciones en la iglesia, un problema que puede haber hecho mucho daño, da como resultado la elección de los diáconos. Aquí no son llamados realmente diáconos, todavía no, sino dice que llamaron a personas para que sirvieran
y que estos diáconos se van a encargar de la administración de los asuntos de la iglesia. Y aquí tenemos, pues, de inicio, la idea de los ancianos, que son los docentes y los gobernantes y los diáconos, y aquí empieza ya la idea de que tiene que haber un grupo que tiene un ministerio especializado, que es el ministerio de la palabra. Ellos dicen, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, pero noten que van las dos cosas. No es nada más ministrar la palabra, estudiar, predicar, sino también orar. Es decir, aquí los apóstoles sabían, necesitaban orar. Habían visto a su maestro, al mismo Hijo de Dios, que oraba. Eso es lo que vimos la vez pasada. Recuerdan en Juan cómo Jesús oraba. Pasaba la noche en vela, orando, hablando con su Padre. Y ellos sabían que tenían que hacerlo. Es seguro que Satanás dio otro problema a la iglesia, ¿no? El ejemplo en esta Zafira de la persecución de dentro, pero Dios lo cambió en bendición para la iglesia. Este paso de tener un ministerio especializado en la palabra dio resultado. Entonces tenemos que pensar, dice el maestro en este punto, de que es importante que haya una persona o unas personas que se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Van juntos. En el caso aquí lo vemos muy claro. Y otro grupo que se encargue de la administración del cuidado de los bienes físicos, aunque también estos diáconos, estas personas se dedicaban, no dice que oraban, pero obviamente lo hacían, también predicaban. Uno de los primeros diáconos es Esteban. Es el primero en dar su vida por su testimonio. ¿Y qué testimonio? El capítulo 7 está repleto de teología y de retórica. Aquí hay testimonio, aquí hay apología. Aquí vemos cómo los de la iglesia primitiva sabían su Biblia, estudiaban. Y cuando él habla, cuando Esteban habla, pues les da todo un recuento de la historia del pueblo, del impacto desde Abraham. Y cómo ellos habían rechazado el pacto de Dios al rechazar a su hijo. Y Esteban, en este pasaje tan largo, ¿no? Que se lleva varios versículos, el capítulo 7 tiene 60 versículos. Esteban es capaz entonces de hablar, de predicar, porque ya lo tenía. Si él lo tenía como nosotros nuestras Biblias, y esta vez voy a buscar el capítulo, no, él lo tenía ya, lo había memorizado, lo sabía ya en su corazón. Es un resumen de todo el Antiguo Testamento. Es toda una historia del pacto. Al final de la sección, en un párrafo de comentario, se presenta por primera vez a Pablo, que se llama Saulo, Saúl. Pues, ¿tendrá este testimonio alguna influencia en su conversión? ¿Habrá él sido impactado por este hecho de que vio cómo mataban a este hombre que no era digno de muerte, sino simplemente le mataron porque hablaba de Jesús como el Hijo de Dios, como el resucitado Hijo de Dios? Solamente se menciona el comentario de que él cuidaba las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Y el Esteban que decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero la persecución persiste. A fuerzas, la iglesia tiene que aceptar la internacionalización del pueblo de Dios. Y esto tenemos en el capítulo 8:4 al 12:25. En la sección anterior, donde vimos los nombres de los primeros diáconos, notamos que los nombres de estas personas
pues, bueno, todos eran griegos. Tenemos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Incluso este Nicolás dice que era de Antioquía, pero estos varones tenían buen testimonio, porque eso era el requisito, ¿no? Que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y todos ellos cumplían con el perfil. No hay ningún nombre hebreo, no hay ningún Mateo, ningún Juan, ningún Abraham o Isaac o Jacob. Debemos suponer que las personas eran judías, de etnia, de raza, pero helenizadas. Y estas personas ya no hablaban el hebreo. Ya sus padres les habían puesto nombres griegos. Probablemente, como digo, sí conservaban el hebreo, pero nada más como el idioma sagrado, el idioma de la sinagoga. Tenían que aprender a leerlo, pero ya no hablaban arameo, sino que ya hablaban griego. Y para comunicarse, pues lo hacían en griego. Pues estos son los diáconos. Y entonces vemos cómo ya la iglesia está saliendo de esta etnia, de este grupo, Jerusalén, judío, para internacionalizarse. Y el idioma de la época, el idioma internacional, no era latín, aunque los romanos habían conquistado el mundo y sí introdujeron el latín en todas partes, pero también introducían el griego, porque era el griego el idioma universal, no el latín, sino el griego. Felipe, uno de los 7, predica en Samaria. Les decía que la región de Samaria no era judía, era Samaria. Y tiene tanto éxito que la Junta Oficial de la Iglesia de Jerusalén envía 2 de sus ministros para continuar la obra. Este es el primer paso concreto en la internacionalización. Salen de Jerusalén, judía, y se van a Samaria. Y allí es predicado el Evangelio. Allí llega entonces Felipe y tiene, como decíamos, mucho éxito. Creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios. Incluso se menciona a un personaje allí que había tenido mucha fama, pero que ya no, Simón. Y el segundo paso tiene que ver también con Felipe, muy activo este señor. Un funcionario extranjero del gabinete de Hacienda de Candace trae sangre extranjera al reino de Cristo y viene con todo su ejército. Esta es la importancia del evento registrado aquí en el capítulo 8 de Felipe con el etíope. No sabemos cómo se llamaba el etíope, nada más dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace es un título de las reinas. El antiguo reino africano de Kush, eran los Kushitas, también conocido como Nubia o Etiopía. Ahí gobernaban las mujeres, a veces como consortes, a veces como reinas madres, pero incluso iban a la guerra. Ahí hay evidencias de estas reinas, y les decía, el título Candace es como un título, así como Jerjes, Darío, eran títulos también, eran nombres, pero también eran títulos entre los persas. O como Faraón, el Faraón que es un título, y luego ya viene el nombre. Pues aquí hay varios relieves que algunos están bastantes, ellos están en el Museo de Berlín, en la ciudad de Berlín, ahí en el museo, en la sección egipcia. Pusieron con la sección egipcia, pero en realidad no son egipcios, sino son etíopes. Y es el nombre, están los nombres allí, y incluso se mencionan las cosas que hicieron. La reina Amantitere, que más o menos pensamos que reinó de hasta el año 41 después de Cristo, entonces coincide con estas fechas
y pues es la reina que frecuentemente se identifica con la Candace, con la reina de Hechos en el capítulo 8:27. Ahora pensamos, ¿por qué este funcionario que dice había venido a Jerusalén para adorar? Pues porque era judío, solamente los judíos vendrían y además desde tan lejos para adorar a Jerusalén. Hay judíos etíopes hasta nuestros días, se les llaman los falashis, y ellos trazan su ascendencia a la época de Salomón. Dicen que la reina de Saba y el rey Salomón se unieron, quizá no de manera, bueno, no sabemos, el rey tuvo muchas parejas, muchas esposas. El hecho es que, según la tradición de los judíos etíopes, del rey Salomón y la reina de Saba, nació Menelik primero, el rey de Etiopía. Y después hay otros reyes de Etiopía que tuvieron el nombre de Menelik. También estos, claro, no nomás fue él, sino judíos que acompañaron a la reina de Saba cuando ella regresó, pues para emigrar a esas regiones. Esto es actualmente en Etiopía, son las casas, las sinagoga o el lugar donde se reúnen y pueden ver ustedes ahí, son pues de bajareque, son de palos y barro, pero tienen la estrella de David. Acá tienen una techumbre de paja, tienen algunas imágenes acá, y arriba la estrella de David. Ellos se consideran como judíos. Se llaman a sí mismos la Beta Israel, es decir, son los judíos etíopes. Han sido reconocidos por el Estado de Israel y se han hecho varios traslados de estos etíopes, que son judíos, que habían estado pues por muchos años allí marginados en las regiones de Sudán y Etiopía. La operación Moisés, la operación Sheba, la operación por la reina de Seba, la operación Salomón. Se encuentran en YouTube ahí los relatos de cómo se hizo un esfuerzo de parte del ejército israelí para trasladar a estas personas. A mí me gusta mucho la operación Moisés, donde habla del relato de 400 niños y varios eventos pues, que se hicieron para llevar a estas personas a Israel. Pero bueno, el acontecimiento muestra aquí pues la importancia de un ministerio expositivo, porque el eunuco pues leía y leía la palabra de Isaías y dice pues sí, ya la leí, pero dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pues entonces Felipe dice, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Imagínense lo precioso para el eunuco cuando escuchó y le dijo, sabes, esto ya se cumplió. Y Felipe le pudo hablar y dar el evangelio. Por eso el eunuco le dice, oye, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el testimonio del eunuco que llevó a Etiopía es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para el carro y fue bautizado. Y Felipe lo encontramos en otros pueblos predicando el Evangelio. Para continuar el proceso de internacionalización, Dios ya tiene escogido su instrumento. El instrumento es Pablo. Y ahora es tiempo de anunciarlo a Pablo. A Pablo, ya lo habíamos visto, Pablo, que dijimos que estaba allá como testigo cuando apedrearon a Esteban. Y dice el capítulo 8 que pues Pablo no solamente consentía en su muerte, sino que cuando hubo la gran persecución, Pablo mismo volvió muy activo.
Pablo está cumpliendo lo que dijo Jesucristo. Ustedes van a ser perseguidos y van a ser encarcelados y muertos. Y si los que lo hagan van a estar pensando que están haciéndole un servicio a Dios. Pues Pablo era una persona muy piadosa. Y bueno, pues bastante fanático, ¿no? Que asolaba a la iglesia, entrando por las casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pues este personaje tan fanático, tan cruel, porque cuando dice que hombres y mujeres, él no hacía distinción. Arrastrarlos implica agresión, implica odio. Entonces Pablo era verdaderamente una persona cruel que pensaba que estaba sirviendo a Dios de esa manera. La palabra asolaba la iglesia y los entregaba en la cárcel. Este era el papel de Pablo. Y uno pudiera pensar, ¿y ahora? Cuando llegamos al capítulo 9 y vemos la conversión de Pablo, el llamamiento, bueno, todavía no es llamado, todavía no, pero esa conversión es un mero corolario de su llamamiento. Porque este Pablo dice respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pidió cartas para irse hasta Damasco, hasta Siria. Ya no ni siquiera era la provincia de Judea, de Samaria, sino se iba a ir hasta más arriba, a fin de que hombres o mujeres que encontrara que iban siguiendo este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y bueno, ¿por qué se tomaba el trabajo de traerlos a Jerusalén? Pues es que ahí estaba el concilio, ahí estaba el Sanedrín, que podían dictar sentencia de blasfemia y ellos entonces tenían que hacerlo de manera legal. Es decir, Pablo no era un vigilante, no era alguien que iba a andar matando gente, no. Él simplemente iba y los traía para que respondieran de sus actos. Pero tenemos la historia de la conversión de Pablo y de todo lo que tenía que hacer. Pablo mismo se refiere a esta experiencia como su llamamiento. Es seguro que Pablo nunca dice lo que algunos evangelistas llaman el primer paso de aceptar a Jesucristo. No, Dios hará uso de Pablo, pero esta será una de las grandes bendiciones a la iglesia. Y cuando él llega a Damasco, después de que estuvo ciego y llega a Damasco, dice, enseguida, claro, una vez que ya recuperó la vista, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y claro, los que lo veían decían, ¿y ahora qué le pasó? ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y Pablo más se esforzaba, demostrando que Jesús era el Cristo. La siguiente parte de esta sección tiene que ver con una revelación especial a la iglesia, para impresionarla con su tarea y con los propósitos de Dios. Es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio no tiene ni una gota de sangre judía. Es romano, es italiano. Y tenemos ahí ese personaje, ¿no? Incluso dice que su compañía se llamaba La Italiana. Pero añade que era piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas, que oraba. Vemos aquí algo que lo distingue, ¿no? Que él también es un hombre de oración. Y por eso dice, cuando estaba orando, vino el ángel y le habló. Ahora, esta historia se relata 2 veces. Y este es un dato significativo porque tenemos que considerar la dificultad de hacer y conseguir escritos en aquella época. La dificultad de conseguir la tinta y papel. Pero es tan importante que se relata en 2 ocasiones. La primera vez nos las cuenta Lucas y la segunda vez la escuchamos de labios de Pedro mismo
cuando éste le cuenta a la iglesia de Jerusalén por qué había entrado a la casa de un no judío, de un gentil, y cómo que había pasado. Él tenía que dar una explicación de haber entrado y además comido con ellos. Y dice, bueno, y les cuenta la visión y les cuenta la historia de cómo Dios dice, yo me acordé lo que había dicho el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, vosotros seréis bautizados el Espíritu Santo. Si Dios les concedió el mismo don a ellos, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Yo simplemente obedecí las órdenes de ir con ese centurión y el Señor hizo la obra. Es que el acontecimiento es de suma importancia, de una importancia trascendental. Sin esta revelación especial, esta pedagogía particular, es muy difícil, es dudoso que la iglesia hubiera aprendido, de que el mensaje no podía quedarse en Jerusalén, ni siquiera podía extenderse nada más hasta Samaria, sino que tenía que extenderse aún más y que iba a comprender también a los no judíos, a los romanos, que estaban en Cesarea, y de allí, pues hasta Roma. La iglesia tenía pues que ser guiada por la palabra, guiada por el Espíritu. Su trabajo consistía en la oración y la predicación, con consecuencias muy prácticas, claro, de ayudar a los necesitados, de apoyarse unos a otros para que no tuvieran necesidad. Pero el trabajo era de predicar, de enseñar y orar. La parte final de la sección habla de la vida en la iglesia ya internacional. Hay una congregación en Antioquía. Ahora, no fue la intención de los cristianos establecer una iglesia allí, pero Dios lo hizo. Al ser perseguidos, sobre todo dice con motivo de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aunque hablaban solamente a los judíos. Cornelio fue una excepción, fue algo que tuvo que hacer Pedro porque no le quedó otra. Como él mismo dice, ¿no? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Todavía se hablaba pues del evangelio nada más a los judíos. Pero algunos varones de Chipre y Cirene hablaron también a los griegos, allí en Antioquía. Número enorme de ellos se creyeron y formaron la iglesia. Más tarde va a iniciarse toda la misionera desde allí, desde Antioquía. Y durante este tiempo Dios está con su pueblo en Jerusalén también. La persecución continúa. Jacobo es muerto. Pedro es echado en la cárcel. También es librado de la cárcel. Y el poder de Dios está con la iglesia. Hay un momento en que cuando Pedro es liberado de la iglesia, pues tan emocionados y a la vez el relato, ¿no?, de la chica llamada Rode, y se reconoció la voz de Pedro, pero estaba tan contenta que no le abrió la puerta, sino que fue corriendo a dar la nueva a los que estaban ahí. Oigan, ya está Pedro aquí a la puerta. No, 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 ¿qué es él? Porque le había reconocido la voz. Es su ángel. Pero pues Pedro, allá afuera, pues, persistía en llamar. Cuando por fin abrieron, lo vieron, no lo podían creer. Pero Pedro ve la mano de Dios sobre Herodes. Y Herodes muere. La iglesia sabe que los propósitos de Dios se están realizando. La iglesia es testigo de esto. Y hoy día también. También hay persecución. También hay cristianos que por ser cristianos pierden sus tierras, que son asesinados, que son expulsados de sus casas.
Para la siguiente lección vamos a leer los capítulos 13 al 28 de Hechos. Y continuemos pensando en las enseñanzas que sacamos del libro de los Hechos. Hay persecución, sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Persistir en la oración y en la predicación. No nada más en una votación en las dos, como hizo la iglesia en sus orígenes. Pues tenemos unos 5 minutos para algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Pues está vigente mi pregunta de la lección pasada. Así es. Recuerden que nos preguntó Alex. Yo creo que Vicky tiene la respuesta o una respuesta. Sí, maestra Vicky. Ya se nos desapareció. No, pues ¿cuál respuesta? O sea, la pregunta que hicimos hace 8 días. Sí, cuando dice pues que de Hechos de los Apóstoles, pero ya la maestra aclaró de que no es precisamente Hechos de los Apóstoles, sino de los Hechos del Espíritu Santo, sí. Pero piensa también que sí, creo que se va la pregunta ahí, ¿no? De que si no existiera Hechos, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si el libro de los Hechos no estuviera? Pues ahora sí que como dicen algunos hermanos, el Evangelio estaría incompleto, porque Hechos precisamente es lo que narra de cómo Dios fue haciendo progresiva la iglesia, no estática, sino que ya dijimos de los milagros que se suscitaron. Y dice que de ahí mucha gente tuvo temor y todo, y creyeron muchos. Entonces, si no existiera el libro de Hechos, ahora sí que, ¿cuáles serían las pruebas indubitables del progreso de la iglesia? Entonces, claro que Dios puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero en ese sentido, al fin humanos, necesitamos algo, los fósiles, o necesitamos ver las piedras, necesitamos ver caminos, necesitamos ver cosas para poder darnos por enterados de que sí fue y que sucedió. Digo, ese es mi Vamos a ver si hay algún otro comentario más. comentario. Ocho, ¿tienes por ahí alguna observación más? A ver, algo más de lo que estuvimos estudiando hoy. Imagínense que no supiéramos nada de eso. Ni de Felipe, ni del etíope, ni de Pablo. Pues no entenderíamos muchas cosas de ahora. Sí, ese es un punto muy importante. Vemos al libro de Hechos como un eslabón, es lo que comentabas precisamente, Vicky, entre los evangelios y el resto del el Nuevo Testamento. Y vemos cosas como, por ejemplo, la elección del 12º apóstol, Matías, que nos comentó ahorita Saraí. Vemos la transición de Saulo o la conversión de Saulo a Pablo. Pues realmente si consideramos que Pablo escribió 13 cartas y sin saber quién era Pablo, ¿qué pensaríamos de esas cartas de Pablo si no tendríamos su historia en Hechos? Es un punto bien importante. El concepto de los diáconos también, que aparece ahí en Hechos. Y algo muy importante que ha hecho mucho énfasis ahorita Saraí, es en el Pentecostés de los judíos y de los gentiles, y el evangelio a las naciones. Esos son algunos, pero pues yo creo que sí tendríamos más cosas. Creo que sí. Sí, así es.
Recuerden que la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, son escritos que tienen nombre, que tienen un origen preciso, no son como los cuentos de hadas, de que, bueno, alguna vez ocurrió que no son cartas anónimas, de que, bueno, aquí está un documento que me encontré, quién sabe quién lo escribió, pero vean qué interesante está. No, los documentos que tenemos en la Biblia tienen un contexto histórico. Fulanito lo escribió y fulanito era así y así, y nació y murió. Es decir, son cuestiones que tienen una fuerza de documento histórico, fuentes históricas. Y por eso, claro, es importante saber que el autor de Corintios era este señor Pablo, que tuvo este trasfondo, etcétera. Sí, y creo que otra de las es. cosas también que necesitamos entender es de que todo tiene un tiempo. Y lo dice, en el tiempo de fulano de tal, cuando Mengano hacía esto, cuando Perengano hacía lo otro, aconteció esto. Entonces, pues ahora sí que, ¿qué más pruebas, no? que no hay temor a error o duda, porque lo está especificando. Creo que el libro de los Hechos se puede seguir escribiendo en los siguientes capítulos con nosotros como iglesia. Me llama la atención a veces cuando hay algunos congresos y le llaman Hechos 29, y así podríamos nosotros ir añadiendo esos capítulos del caminar del pueblo de Dios, ¿no? Hoy nosotros en esta vida, ¿no? Dejar testimonio, ¿sí? Para las generaciones siguientes, cómo es que lo que se reseña en Hechos, podemos nosotros seguir escribiendo lo que Dios hace con la humanidad. Interesante propuesta. Pues bueno, pues ya sabemos la tarea, terminar de leer el libro de Hechos y nos vemos, primero Dios, el próximo sábado. Tarea A las 6 horas de Quintana Roo. Sí. Tarea, Alex. O pregunta de reflexión que quieras dejarnos. Para que Vicky pueda disfrutar bien de sus vacaciones, no vamos a tener tarea. Vamos a preparar una para Romanos. Para nada más leer. Chíspales. Nada más leer, ¿no? Leer hasta el 28. Bien. Pues que Dios les bendiga y me dio mucho gusto verlos. Gracias, maestra. Igual, hasta la vista. Sí, bye. Saludos a todos. Gracias, igual.